Gente, buenas noches y bienvenidos a otra emisión de Será Injusticia. Como siempre les recuerdo, síganos en las redes, en Instagram será_injusticia, síganos en nuestro canal de YouTube, Canal 22 Web, y el canal propio de Será Injusticia. Gracias a los estudios de Canal 22 Web por brindarnos el espacio. En el programa del día de la fecha tenemos al doctor Roberto Villalobos Atlas, abogado especialista en Derecho Penal y Derecho de Familia y periodista también. ¿Cómo andás, Robert? Un gusto. ¿Cómo andás? El gusto es mío. Gracias por la invitación. Bueno, muchísimas gracias por venir. Queríamos hablar hoy un poco de Derecho de Familia. Vos que te especializás y que me comentaste que tenés varios casos complejos sobre esta temática. Un poco lo que quería desarrollar es un poco el tema del derecho del niño y la vinculación con los padres. Comentame un poco las problemáticas que ves vos con respecto a este tema. Bueno, vos sabés que le hace honor al nombre del programa, ¿no? Porque yo le digo a mi hijo cada vez que paso por el Palacio de Justicia, le digo, este es el Palacio de la Injusticia, ¿no? Para que ya vaya aprendiendo de chico cómo es la justicia en la República Argentina. Y qué atinado el logo, viste, que es el Palacio de Justicia quemándose, o sea, representa un poco, ¿no? Un poco cómo se ejerce la justicia en este país, ¿no? Tal cual, a mí me hubiera gustado enseñarle otra cosa, pero lamentablemente es lo que estamos viviendo, ¿no? Vos bien lo decías, el derecho del niño a vincularse con ambos progenitores, que esto lo recetan instrumentos internacionales, ¿no? Con jerarquía constitucional, supraconstitucional, y sin embargo no se cumple, ¿no? Parece que no estuviera escrito, no estuviera, no sé dónde, si los jueces lo ven o no. Bueno, vos sabés que los jueces últimamente, a mí, yo te lo he contado fuera de cámara, me han ordenado notificar a un muerto. Yo creo que partiendo de esa base ya podés esperar cualquier cosa, ¿no? O sea, ¿qué podés esperar de algo más técnico procesal si algo tan fácil, ¿no? Como claro, pero además yo le digo, pero está muerto. Claro, ¿A dónde igual? ¿A dónde le mando la cédula? ¿Al cementerio? Vos sabés que hay una película que habla de esto, ¿no? Vos fijate cómo la realidad judicial supera la ficción. Es tremendo. Pero desarrollamos un poco esta temática de los problemas que ves vos con respecto a la vinculación, ¿no? Del parental, ¿no? Y también vinculámelo con la falsa denuncia que estuvimos hablando también mucho. Acá vemos cómo lamentablemente los divorcios conflictivos existen, los divorcios en malos términos, es un problema social en auge que está en un aumento exponencial en los últimos tiempos y vemos cómo los niños quedan inmersos de esos problemas entre adultos. Entonces, eso es lo que hay que revertir, porque el niño tiene derecho a vincularse con ambos progenitores y sobre todo a vivir una infancia feliz, ¿no? Exactamente. No puede estar pendiente de los problemas entre los adultos o vivir en tribunales que por la ley de protección integral ni siquiera cuando un niño es escuchado por su señoría ni siquiera se sabe de qué manera se lo escuchó. No se graban las audiencias. Hay varios proyectos para modificar la 26061 justamente para esto, ¿no? Para ver de qué manera se escucha al niño, de qué manera se le pregunta, porque hoy día también hay muchos adolescentes ya que dejaron de ser niños, son adolescentes y crecieron con una figura del padre o de la madre, y es importante hacer hincapié en esto, que esta problemática afecta tanto a hombres como a mujeres. Perfecto. Y me parece importante la salvedad porque todos piensan que solamente afecta a los hombres y afecta a mujeres también, ¿no? Y vemos cómo esos niños, hoy adolescentes,
crecieron con un discurso totalmente equivocado, ¿no? Con un discurso donde el progenitor conviviente le introdujo pensamientos negativos o sucesos que nunca existieron en su conciencia a efectos de quebrantar ese vínculo afectivo con el progenitor no conviviente. Pero no, es como que desde muy chico, ¿no? Le van como formando una figura, ¿no?, parental que no es tal, digamos, desde la madre o el padre de su perspectiva negativa, ¿no? Claro, van haciendo un trabajo en su conciencia con el único objetivo de quebrantar ese vínculo afectivo. Y no solo con el progenitor no conviviente, sino con toda su línea parental. Perfecto. Abuelos, tíos, sobrinos, ahijados. O sea, es como una parte de su familia no existiera. Incluso entra en juego también el derecho humano a la identidad. Mirá. Yo que soy defensor de los derechos humanos, hago hincapié en esto, porque el derecho humano a la identidad a muchos les hacen tal la conciencia que les dicen que se tienen que cambiar el nombre, el apellido. Imagínate lo que eso representa en el colegio, con sus amigos, ¿no? Total. Vos hoy te llamabas Andrés y mañana pasaste a llamarte Pedro, ni hablar de los apellidos. No. Es una parte de la identidad de la persona, el derecho al nombre, ¿no? Los derechos personalísimos. Sin embargo, vos ves como todo esto se va truncando, todo esto por esta manipulación. Y esto, volviendo al ejemplo, ¿no? Estos niños que hoy son adolescentes, vos imaginate cómo directamente el adolescente se le pregunta ¿por cuándo dejaste de ver a tu mamá o a tu papá? Y le dice, lo dejé de ver a los 4 años. ¿Y por qué no lo ves? ¿Y por qué es malo? ¿Y por qué es malo? Claro. O sea, y ni siquiera tienen una respuesta, porque ¿qué se puede acordar una criatura de 4 o 5 años cuando dejó de ver a su padre o a su madre? Tiene ese discurso, o lo que también llamamos en el ambiente memorias implantadas, donde de tanto repetir una situación, ya pasa a ser real, ¿no? El famoso caballo blanco de San Martín. Claro. O sea, no pienses en el caballo blanco de San Martín, y uno automáticamente piensa en un caballo blanco. No, el cerebro está, digamos, formado de esa manera, ¿no? Lo que vos le decís, no pienses en esto, no te imagines esto, y es como, ¿no? Es lo primero en lo que vas a pensar. Y eso es justamente lo que muchos padres, ¿no? Están haciendo por una mala imagen al otro progenitor, le implantan esto a sus hijos, lo cual le hace muy mal, ¿no? Claro, si nació mujer le dice, siempre quiso tener un varón tu padre, entonces como naciste mujer no te quiere, o sea, y se queda con esa historia que le termina haciendo un daño irreversible a ese niño, niña o adolescente, hoy ya viviendo su adolescencia o incluso en su vida adulta, con graves secuelas, graves traumas que son irreparables, ¿no? Podemos hablar fracaso escolar, embarazos no deseados, baja autoestima, ni hablar los que caen en la drogadicción. Bueno. A mí me gustaría saber, y yo siempre lo digo, ¿no? En la sociedad en que vivimos, una sociedad tan violenta, ¿no? Esos niños que sufren bullying en los colegios, en las universidades o que cometen ilícitos, tienen una historia detrás, tienen una vida. Y a mí me gustaría saber si esas personas fueron niños rotos, ¿no? Fueron niños que le arrebataron a su padre o a su madre. Y ahí tenés las explicaciones, porque lo vemos en los últimos casos totalmente. Que fueron de conocimiento público, ¿no? Adolescentes, y ahí se discutía el tema de la baja de edad y imputabilidad, donde veíamos que tenía una historia donde estaba el padre o la madre ausente. Totalmente. Entonces, los niños de hoy es el futuro de la sociedad, es la sociedad que va a guiar los destinos de la patria, de la nación. Entonces, por eso a mí me parece importante hacer hincapié en esto y celebro este espacio, ¿no? Porque hay que visibilizar y hay que dar a conocer a la sociedad toda lo que están padeciendo cientos y miles de niños, porque esto se vive a lo largo y a lo ancho de la República Argentina y del mundo entero. ¿No? Y inclusive es transversal a toda clase social, no solo en contextos de personas humildes, ¿no? Clase media y clase alta, todos. En la clase alta es peor, porque tienen los medios económicos para poder callar. ¿No? Y los contextos sociales, ¿no? El círculo, el contexto social que rodea al obstructor también es cómplice, o sea, por ende la sociedad es cómplice. ¿No? Los primeros en fogonear y en aplaudir a aquellos obstructores son los mismos compañeros de trabajo que toman partido por uno o por otro y le dicen, sí, está bien, que no vea al padre, que es las peores barbaridades que te puedas imaginar, ¿no? La idea es denostar a la otra persona para dejarla en el último escalón y que el niño vaya con el progenitor conviviente. En definitiva, digamos, no están velando por el bien del niño, porque vos le estás erosionando a su figura paterna-materna y las personas no se dan cuenta que en definitiva
por querer, ¿no? Por querer pelear con el otro, le están haciendo un mal a su propio hijo, ¿no? Eso es lo que no... Le están haciendo un daño, es que ellos piensan, el obstructor piensa que le hace un daño a la expareja. Claro, ¿no? tal Porque cual, dice, ¿qué mejor que no vea al hijo? Tal cual. Le doy Sí. donde más le duele. Pero sin embargo, el daño se lo está haciendo a a la ese vez niño. le está haciendo mal No, eso... y peor malas al niño, que es chico en Claro, muchos acá casos. el adulto, yo creo que uno ya es Sí, sí. adulto, tiene otros mecanismos y otras herramientas para poder resolver distintas situaciones. Pero un niño no tiene esa capacidad. No, claro. Y termina siendo irreversible, ¿no? Con esto lo ves con los embarazos no deseados que mencionaba, los fracasos escolares, y estos niños que en su vida adulta terminan cometiendo ilícitos, delitos o yendo a la droga. Sí, sí. Ahora, me quedé con algo que dijiste, me voy un poco del temario, pero no lo ves con la parte, lo que vos me decías, la baja imputabilidad y la parte penal, ¿no? Como que no están, o sea, porque el derecho penal viene después de que ya está cometido un ilícito, ¿no? Viene ex post. Pero no están viendo las causas, ¿no? Como decías vos, tal vez estos ilícitos vienen por el contexto del menor, ¿no? Y eso no se está viendo, no se está trabajando en lo anterior, ¿no? Habría que trabajar en una estadística, ¿no? De Claro, ver claro. cuáles son los motivos y también una sanción hacia los jueces. Porque Bueno. los jueces de familia muchas veces terminan siendo jueces de familia porque hay una vacante ahí, pero sí, no sí. tienen perspectiva de niñez y adolescencia. No. Entonces terminan opinando de algo que no tienen idea y tampoco les importa. Sí. ¿Entendés? Ahora hablábamos de la sana crítica. No aplican Bueno. la ley, ¿no? Porque el juez puede fallar a favor o en contra. Tiene todos los argumentos y Claro. elementos y los fallos a favor y en contra. Entonces termina siendo muy subjetivo. Claro. En derecho, el derecho no es una ciencia exacta, No, 2 más no. 2 da 4. Puede dar 5 o puede dar 0, porque es relativo. Entonces, el juez debe aplicar la ley y con una sana crítica basada en la prueba y en los fundamentos del proceso. Claro, exactamente. No, acá vos ves cómo directamente es muy subjetivo. Y acá peor, porque entra en juego la subjetividad personal de lo que vivió esa persona en su niñez, en su adolescencia. Si tuvo un padre o una madre ausente, a mí me han tocado jueces y operadores judiciales, donde decían, pero yo tuve un padre ausente y no tuve fracaso escolar. Yo no lo podía creer, Claro, porque claro, hay que claro. aplicar al caso concreto, no a lo que a vos te pasó en tu niñez o adolescencia. Además que ya te digo que es una falacia, porque un caso particular lo llevan al general, ¿no? Es una de las Tal falacias cual, por eso clásicas. yo siempre lo digo, acá no, derecho 2 más 2 no da 4, hay que analizar cada caso concreto, cada caso en particular, porque no es que hay una fórmula y todos son iguales. No. No, y a mí me pasa con los clientes, dicen, no, porque acá escuché tal cosa, tal otra. Le digo, no, pero tu caso es distinto, hay que analizar esto, Sí, lo sí. otro. O sea, hay que analizar una serie de variantes, de variables, y en relación a eso determinar una estrategia para ver cuáles son los pasos a seguir. Obvio. Y sobre todo el mayor escollo es el sistema judicial. No es estos jueces que te establecen una perimetral, porque encima copian y pegan, ¿no? Y creo que está en lo que teníamos planeado hablar, Sí. ¿no? Donde el juez se supone que tiene que discernir y dirimir y tiene que resolver y fallar conforme a derecho y termina siendo un repetidor serial porque termina sí. repitiendo lo que dice la defensora. Y la Eso. defensora que dice lo que dice el comité interdisciplinario o el equipo técnico. Exactamente. Entonces son repetidoras. La defensora dice lo que dice el equipo técnico, el juez dice lo que dice la defensora, o sea, y el juez no decide. Exactamente. O sea, queda supeditado a lo que dice, Un sin equipo criterio, técnico, ¿no? Lo que dice un equipo técnico. que yo te digo, el equipo técnico que es más subjetivo que el juez y la Claro, defensora, claro. porque te hablan de sus propias experiencias personales. A mí me Exactamente. tocó en varias veces, me dice, yo tuve un padre ausente y no tuve fracaso escolar. Sí. Lo que pasó en un caso particular no quiere, o sea, o puede pasar en un caso particular que una persona le pase cierta cosa, pero eso no se, digamos, no es a lo general. En el general de los casos pasa que los chicos, ¿no? Caen en la delincuencia, caen en la droga, ¿no? Cuando tienen un contexto que no es el mejor. Y ni hablar de las enfermedades, ahora hay un término nuevo que está comprobado científicamente sobre estas enfermedades que tienen en su vida adulta, Sí. por estos problemas de no relacionarse con Mirá. sus pares, ¿no? El ser humano por naturaleza tiene que relacionarse un con ser otro. social. Y ni hablar del apoyo y del sustento que dan ambos progenitores. Y la línea parental extendida. Acá vemos incluso familias impedidas, donde los abuelos son adultos mayores, Sí. que están con enfermedades terminales
y terminan falleciendo sin poder conocer a sus nietos. Bueno, Esto es una realidad muy triste. a ella es un daño irreversible porque vos le estás privando tanto al niño como a los abuelos de poder conocerse, ¿no? Es un caso extremo, me parece a mí, de irreversibilidad, ¿no? Es un caso extremo. Vemos también a los adultos mayores, por eso ahora digo que es otra de las poblaciones vulnerables. Sí, sí. Los adultos mayores, cuando le embargan las jubilaciones mínimas por alimentos, en un niño y una progenitora o un progenitor que tiene sustento suficiente, solamente lo hace con el objeto de dañar al otro, ¿no? De dañarle a un pobre adulto mayor que trabajó toda su vida. Y cuando hablo de esto, digo, no hablo de padres que son abandónicos, de padres Sí. que son violentos, de padres que son violadores. O sea, nadie está hablando de eso, porque hay mucha gente que se siente susceptible frente a esta situación, sí. con toda la razón, ¿no? Con todo el respeto que eso merece. Pero hay que analizar el caso concreto. Por supuesto Total. que hay violadores, por supuesto que hay padres Obvio. abandónicos, por supuesto que hay el interés superior del niño. ¿Qué es el interés superior del niño? ¿Qué es lo mejor para ese niño? ¿Y cómo lo dirimen? ¿Qué es lo mejor o qué es lo peor para ese niño? Hay que hacerlo con un equipo especializado en la temática y indagar, ¿no? Porque vos le preguntás a un pibe, lo sentás, el juez que le interesa dice, ¿querés ver a tu papá o tu mamá? No, Claro. no quiero verlo. ¿Por qué? Porque es malo. Ah, ya está listo, no quiero Claro. verlo. No, hay que indagar si ese discurso fue inducido, qué se le dijo, ¿no? Porque ahora vemos casos resonantes en todos lados de conocimiento público, que son casos que fueron advertidos en su oportunidad, fueron dicho, este niño está manipulado. Vemos a ya adultos mayores que dice que la madre le enseñaba qué dibujos hacer un día antes de la pericia. Bueno, eso ya es gravísimo. Justamente lo que estaba diciendo vinculado a los jueces, los equipos técnicos, los psicólogos, ¿no? Y los médicos son auxiliares de la justicia, ¿no? Y justamente el juez, en base en base a la prueba y en base a los informes técnicos, ¿no? De los auxiliares de la justicia, tiene que tener un criterio propio y resolver en base a derecho, ¿no? No se puede con esto de la sana crítica decir cualquier barbaridad, ¿no? O sea, tiene que tener un marco. Vos ves que a veces muchos jueces es como que tocan de oído, ¿no? Como que se van a otro lado, no siguen a las reglas jurídicas, el derecho. En la realidad copian y pegan lo que Eso. dice el defensor. El Claro. defensor copia y pega lo que dice el equipo técnico. Es como una y ese cadena. equipo es una concatenación de repetidores. Claro, Parece claro. que repiten, ¿no? Como la señal del Wi-Fi, repite. Sí. Entonces, no hay un discernimiento lógico y muchas veces eso está contaminado con la subjetividad Claro, de claro. ese psicólogo, de ese perito y también con la ideología de género. Bueno, Porque ese es esto otro me temita. parece un tema importante. Está ahora como que se está intentando revertir eso en relación al Poder Ejecutivo con un impulso de leyes que está promoviendo y demás. Pero digo, hasta hace poco tiempo, y todavía perdura, la ideología de género estaba por encima de la perspectiva de infancia. Mirá. Y eso es gravísimo, porque el niño tiene un plus de derechos sobre cualquier persona. Claro, obvio. ¿No? Y vos no podés poner la perspectiva de género sobre la perspectiva de infancia. Claro. Los niños son vulnerables, no tienen herramientas, no tienen defensas para poder defenderse. Tienen más derechos que una persona común, que un ciudadano común. Sí. Vos considerás, te pregunto, hablando de esto del tema probatorio y tema de los defensores menores, ¿considerás que es importante también algún especialista de parte, ¿no? O psicólogo o médico de parte? Porque también como para orientar un poco al juez, ¿no? Para que no pase lo que vos decís, que vengan con una concatenación de errores que el juez en definitiva repite, copy y paste, ¿no? Mira, te vuelvo a repetir, para mí es importante analizar el caso concreto. Bien. Hay algunos donde es importante sumar este perito de parte y otros en que no. bien, No vale bien. la pena, es como que no va a mover el amperímetro. Perfecto. Depende del caso en sí. Depende del caso concreto, hay que analizar siempre el caso concreto y ver los pros, los contras, cuál es la estrategia, qué se hizo, Claro. qué no se hizo, y encima el progenitor no conviviente, obstruido generalmente, tiene pocas herramientas para poder accionar ante la justicia, peticionar y que eso tenga un efecto. Entonces hay que utilizar esas pocas herramientas que uno tiene de una forma ordenada, prolija, Perfecto. con una estrategia, con un marco, para que eso tenga un desenlace favorable Sí, sí. al cliente. Sí, sí, y favorable en definitiva, siempre hay que Siempre buscar al está- menor, la ¿no? escena es el Es niño. el menor. O sea, Sí, muchas sí. veces vienen los clientes y dicen, no, porque me pasa esto o lo otro. Mirá, lo más importante acá es el niño, es tu hijo o tu hija.
Claro. ¿no? Que está creciendo en un ambiente hostil, creando una imagen del padre o de la madre que es totalmente distorsionada y alejada de la realidad. Entonces, eso es lo importante, que pueda vincularse, que pueda ir, no sé, con tu viejo a la cancha, o escuchar música, compartir momentos de felicidad y alegría, porque esto no se lo devuelve nadie. Los mismos instrumentos internacionales dicen que hay que priorizar el bienestar del niño, que debe vincularse con ambos progenitores, y lo dice expresamente, aunque estos estuvieran separados. Mirá. Lo dice expresamente. Obviamente que si es contrario al interés superior del niño, que es lo mejor para ese niño, si es una persona violenta y demás, vos sabés que incluso hay casos donde ordenan revincular a violentos. Mirá. Y donde hay personas que no son violentas y directamente le introducen la prohibición de acercamiento, ¿no? De forma reiterada, porque al ser una medida cautelar, debería tener un plazo. Generalmente tiene un plazo. Pero ¿qué pasa? Piden la renovación indefinidamente, y los años pasan, y ese padre-madre, o esos abuelos, esa familia extendida, se pierde la vida, porque muchos, ya te vuelvo a repetir, terminan falleciendo y no vinculándose con esos niños. Inclusive las medidas cautelares deberían ser, digamos, tienen que ser revisadas con criterio, no puede ser, ¿no?, que te las den automáticamente, ¿no?, ante la denuncia. Bueno, se supone que tiene que haber un criterio lógico, ¿no? Acá en Ciudad de Buenos Aires tenemos la Oficina de Violencia Doméstica creada por la Corte Suprema de Justicia, que es la única que tiene estas estadísticas de violencia que son lamentables, porque vemos cada vez más niños judicializados y más niños que viven en los tribunales, ¿no? Y que las violencias se las ejerce su propio madre o padre. Pero bueno, más allá de esto, vemos cómo en la OVD la denuncia de violencia de género invierte la carga de la prueba. Entonces, al invertir la carga de la prueba, la otra parte no tiene que probar nada. Con el solo esbozo de un hecho, por más que sea irreal, ya directamente sale la medida cautelar de la prohibición de acercamiento, por seguridad, por esta ley, por la Convención Belén do Pará. O sea, por eso digo, para lo que a uno le conviene, existen los instrumentos internacionales, ¿no? Como la Convención Belén do Pará. Ahora, la Convención de los Derechos del Niño, tal cual, pareciera no existir. Y esto está relacionado con lo que decís vos de la agenda de género, porque como que le dieron un impulso con esto, por la mera denuncia, aunque sea falsa, porque muchas veces son falsas, con la mera denuncia ya te otorgan una medida cautelar. Por eso te digo que está bien que te lo otorguen por primera vez, pero revisá la cuestión de fondo, ¿no? Para saber si corresponde, si estuvo bien otorgada, ¿no? Y si corresponde que continúe en el tiempo. Me parece importante. Claro, deberían revisarla, deberían que la otra parte tenga un derecho a réplica, que pueda aportar prueba, ¿no? No, acá directamente la medida cautelar... Como que es automático. Es totalmente automática, copian y pegan. Vos sabés que la Oficina de Violencia Doméstica tiene que estar conformada por un comité donde tiene que haber un abogado, un psicólogo y un asistente social. 3 personas. Originariamente era así. Ahora directamente decís, ay, ¿dónde está el asistente social? No está... O está remoto, sale online por acá, por allá. O sea, vos ni lo ves. O sea, ni sabés si está o no. Entonces, vos fijate cómo funciona la justicia, ¿no? Y terminan dictaminando riesgos altos cuando no hay riesgo, ¿no? O la otra, digamos, una parte para perjudicar a la otra dice, no sé, por ejemplo, me ha tocado en casos que le dice que la otra parte tiene un armamento de fuego en la casa. ¿Para qué? Para que le ordenen un allanamiento y le rompan y le destruyan toda la casa. O sea, acá es como que prima el daño al otro, ¿no? ¿De qué manera vas a dañar al otro? Y no se dan cuenta que en el medio está su hijo, su hija, que lo utilizan como un botín de guerra, como un trofeo. O sea, en definitiva, cuando hay una reyerta entre padres, su objetivo es dañar a la otra parte sin fijarse las consecuencias que va a tener en su propio hijo, ¿no? Me parece eso es lo grave. Pero comentame esto de la falsa denuncia, Robert. ¿Vos ves que hay muchas falsas denuncias respecto a este tema? Mira, para eso es importante decir que el gran eje de la cuestión es la obstrucción de vínculos. O sea, ese es el objetivo de obstruir el vínculo. ¿De qué manera podemos obstruir el vínculo? O aquellos obstructores obstruyen el vínculo de diferentes maneras. O sea, la obstrucción de vínculos, primero y principal, es una cuestión de hecho. Es el problema. Te impido de ver a tu hijo. Esa es la primera. Exactamente. Ahora, ¿de qué forma se lo voy a impedir? Ahí está. Entonces digo, una es la conocida... que se conoce más como alienación parental.
¿no? Y no hablo de síndrome de alienación No, parental, no. sino hablo de alienación parental, porque si no empiezan a hablar de Richard Garner, de la pedofilia, Está bien. nada más No, lejos no. de la realidad. Yo particularmente en derecho de familia le llamo direccionamiento indebido, Ahí está. porque el niño es direccionado de forma indebida en contra de la otra persona, Bien, bien. ¿no? Esto Entonces, que hablábamos al comienzo, como que le introducen, ¿no? Una opinión que es del padre, ¿no? De los padres. le introducen memorias implantadas o le dice tu padre es malo por es esto, o no sé, vos tu padre no fuiste te quiere ver, ¿no? Tu no padre te quiere ver, elige, no sé, ir al fútbol o Sí, ir a la sí. cancha y en lugar de verte a vos o se fue con otra mujer o lo mismo con siendo hombre o mujer, Sí, sí. o sea, a la inversa del sexo, ¿no? Entonces, ahí no hay falsas denuncias, ahí no hay sustracción Sí. internacional, ahí no, quizás no hay ni actividad No, no, judicial. eso es una cuestión de hecho, digamos, de facto. Simplemente le introduce pensamientos negativos o memorias implantadas en la conciencia de ese Sí. niño o niña adolescente a efectos de quebrantar el vínculo afectivo. Perfecto. Que cuando lo va a buscar le dice, ah, no, está enfermo, o cuando lo va a buscar le dice, ah, tiene un cumpleaños, tiene un plan mejor, ¿no? O sea, el objetivo es que no se vincule nunca más con su otro progenitor. Y no importa a qué costa. Sí, y, sí. y todo el círculo social que rodea a ese instructor participa y es cómplice. Sí, sí, ¿no? total. Hablo de compañeros de trabajo, de clubes, amigos, familia, ¿no? Porque alguno de todos esos puede recapacitar y decir, acá hay un niño que está en el medio, Claro. tiene derechos a vincularse con ambos progenitores y puede participar o por lo menos intentar dialogar, conversar, consensuar con el obstructor a efectos de que vuelva a vincularse. Eso no sucede nunca y se fogonea este odio y este resentimiento en contra del otro progenitor. Ahí no hay causa aparente. Claro. Simplemente el hecho de que es malo, no te quiere ver o empezando por esto, ¿no? Está enfermo, el síndrome de Munchausen, ¿no? Está enfermo, le crea enfermedades al niño, incluso, ¿no? Está enfermo, no puede ir, o tiene un cumpleaños, esa es- tiene un plan mejor. Esa es otra clásica, ¿no? Está enfermo, no puede, tiene fiebre. Es ¿no? y algunos lo enferman de verdad al niño, ¿eh? Lo enferman de que es lo que se conoce como el síndrome de Munchausen. O sea, vos fijate que le crean enfermedades y termina enfermándolo Sí, sí. para ellos protegerlo, sobreprotegerlo, Sí, sí. y que el niño no puede vincularse. Ahí no existe actividad judicial, no hay causa Sí, sí. aparente. Eso Pero es como una primera causa, ¿no? De hecho, lo primero que hacen Sí, los padres con estas y es características. la más nociva, porque cuando vos introducís en ese niño o niña adolescente durante tantos años sostenido en el Sí, sí, tiempo, obvio. Va creciendo con esa imagen de su esa padre. imagen y ese odio, ya te digo, a los adolescentes le preguntan, ¿qué edad dejaste ver a tu padre? 4 o 5. ¿Y qué pasó? No sé, es malo. Claro, ¿Y no. qué te hizo? O sea, ¿y qué memoria puede tener un nene cuando dejó los 4 o 5 no, años? no. No tiene memoria, no tiene causa, no existe. No, está desprotegido desde una edad temprana, ¿no? Que le van introduciendo. como Exactamente, y decís yo vos, los insto a aquellos adolescentes o adultos que nos están visualizando que pueden hacerse preguntas, Sí, sí. ¿no? De qué es lo que pasó y pueden reconstruir toda Claro. esa situación familiar que tuvieron que padecer. Esta es una causa y es la más nociva. Bien. Es la más nociva porque en las otras, mal que mal, tenés alguna que otra herramienta. Acá, Claro. como comprobás, necesitas sí. un perito psicólogo bien Y bueno, plantado, sí, sí. bueno, que pueda descubrir que el niño ha sido manipulado, que ha sido inducido, que le han implantado memorias falsas, ¿no? Y eso generalmente no sucede y es como que queda a la merced, porque cuando el niño es grande, es adulto, él decide si puede reconstruir Sí, en sí, su claro, cabeza y no. ordenar y decir, ah, bueno, pero esto no era tan así, ¿no? Escuchando la otra campana. Sí, sí. Lo cual es muy complicado y difícil. Necesitas como alguna ayuda, Es ¿no? muy Terapéutica, difícil. me imagino. Vos imaginate a aquel que le hicieron tanto la cabeza Sí, que sí. se termina cambiando el nombre y apellido. Sí, sí, ¿Cómo no, volvés el tiempo no, atrás? Es gravísimo. Y ni hablar si tuvo hijos. Los hijos tienen el apellido Otro, de él y ahora tienen otro otro nombre, otro apellido. apellido. O sea, hay un problema de identidad Sí, y sí, se le sí. está turbando ese derecho humano a la identidad de ese niño o adolescente. Es algo gravísimo. Para mí es la forma más nociva de obstruir el vínculo porque ya te digo, no hay una causa judicial. Es No, no, solamente es de hecho, es una este cuestión- deterioro psicológico. Sí, sí. Es un circuito psicológico del día a día, introducir esos pensamientos nocivos y negativos en contra del otro para quebrantar ese vínculo afectivo. Me hiciste acordar, ¿te acordás la película Inception con Leonardo DiCaprio? Que le implantan memorias, ¿viste? Bueno, en los sueños. Bueno, más o menos es esto, ¿no? Es más o menos esto, pero vuelvo a lo mismo que te decía antes, la realidad supera la ficción. Sí, sí, sí. Supera la ficción porque vos lo ves en estos adolescentes que ahora están decidiendo hablar y dar a conocer. Vos imaginate cómo cuentan que la madre los preparaba días antes haciendo dibujos, cómo tenían que dibujar, qué tenían que decir, Sí, los sí, sí. coacheaban,
¿no? Y siempre que el progenitor es malo, Sí. ¿no? Lo del Para caballo inducir un blanco de San informe, Martín. ¿no? Para inducir un informe técnico desfavorable para el otro progenitor, Claro, ¿no? pero en este caso puntualmente ya entramos en la segunda forma, que A es ver. la de las falsas denuncias. Ahí está, a eso ¿no? me interesa entrar, a ver. La de las falsas denuncias, donde evidentemente o le salió mal la primera forma Está bien. del direccionamiento indebido o alienación parental, Bien. entonces intentan, mediante una denuncia falsa, como ya te digo, invierte la carga de la prueba, Exactamente. automáticamente va a tener una medida de restricción. Claro. Entonces, y utilizan estas herramientas, ¿no? Asesorados también y sabiendo del daño que van a ocasionar. Porque Sí. saben que le van a dar una medida cautelar y hacen la falsa denuncia. y lamentablemente muchas veces asesoradas por profesionales abogados. Por eso te digo, que Dice, ya bueno, es grave. vos no lo querés ver más, andá Hacele y esta hacer una denuncia. denuncia en la Oficina de Violencia Doméstica, acá en Ciudad de Buenos Aires. O si no, le hace una denuncia en la provincia, es lo mismo. Sí, o sea, sí, el mecanismo, es grave. el fin es el mismo. Sí, sí, obstruir sí. el vínculo con una prohibición de acercamiento de forma legal. Sí. ¿No? Entonces, Lo que le da apariencia de legalidad, ¿no? En un principio. claro, porque al tipo le llega la cédula Sí, y le sí. dice, usted le prohíbe a tantos metros acercarse a su hijo, a su mujer. Sí. A la mujer le dan un botón de pánico en algunos casos, a algunos le ponen consignas policiales. O sea, es algo totalmente legal donde se utilizan y se activan distintos dispositivos del Estado. Claro. ¿No? Vos Sí, fijate sí. una consigna policial fija, el botón antipánico, que si lo activa, si no lo activa, ese niño, cuando en realidad no hay ningún peligro. Vuelvo a repetir, hay casos donde sí sucede. Por eso te digo, hay que analizar cada caso concreto. Hay pero- que analizar cada caso en particular. Yo lo repito porque tenemos varios seguidores que nos dicen, no, bueno, pero mi caso es así, así. Por eso, Sí. siempre hay que analizar cada caso concreto. Hay Sí, casos sí. que sí lo ameritan. Obvio. Pero hay otros que no, y vemos estas falsas denuncias, por eso un proyecto para intensificar las penas de estas falsas denuncias, ¿no? Porque Eso acá es importante. incluso hay muchos que evaden órdenes judiciales o no las respetan, digo, lo del delito de desobediencia, es clave en esto. Sin embargo, la ley 24270 de impedimento de contacto, donde ni siquiera te cita la justicia a ratificar. Claro. Generalmente Entonces, esa causa que se archiva, no pasa nada. mira, en el 90% de los casos, si no está bien hecha en el marco de una estrategia, la terminan archivando y ni siquiera te citan a ratificar. Entonces es como que la libertad se convirtió en un libertinaje. Claro. Y es todo tierra de nadie, ¿no? Donde se prima la ideología de género por sobre la perspectiva de infancia. Claro, Y esto es algo gravísimo porque al obstruir el vínculo en la forma de falsa denuncia, tienen artilugios legales para poder hacer eso legal Claro. y obstruir el vínculo. Sí. Otra de las formas, sobre todo, que es muy utilizada en épocas de vacaciones, ¿no? Vacaciones de invierno, de verano, es lo que llamamos la sustracción internacional. Esos ¿no? me estabas La hablando restitución de eso. internacional de niños, aquellos que se van del país, directamente se llevan al pibe o a la piba a otro país. Sí. Y ahí entran en juego normas internacionales, convenciones, si la Argentina adhirió o no, ratificó el país donde está el niño ahora, no, entran en juego dispositivos de las cancillerías, la restitución internacional del niño, y son dispositivos donde muchas veces no termina retornando a la Argentina, directamente Claro. se lo llevó. Y esto puede suceder de dos formas. De forma ilegal, porque sabemos que Sí, sin la papeles, Argentina da sí. para- sin papeles, sin nada, Sí, o de sí. forma legal. Muchos sacan un permiso provisorio, dice yo voy a ir de vacaciones un mes y vuelvo, y no terminan volviendo y no nunca vuelve más más, en la claro. Argentina. No terminan ¿Y esto puede ser retornando. con consentimiento o sin consentimiento del otro progenitor? ¿Puede pasar? Sí, hay varios casos donde no, justamente la persona sabe que se lo van a llevar a vivir a otro Claro. país y no le da el consentimiento, sin embargo acuden a la justicia, le Y piden se una lo autorización, el juez lo termina ordenando y después no retorna Y después nunca no más a la retorna. Argentina. Y ahí ya se te complica porque entran normas de derecho internacional ¿no? Hacer una contienda judicial, digamos. Se complica porque hay que ver si el país donde está ese niño ahora adhirió a la convención Claro. o no, si la Argentina lo ratificó, la fecha, sí. si fue posterior o anterior, ¿no? Entra en Además- juego lo que es el derecho internacional privado. Sí, sí. Y vos fíjate, el derecho internacional privado, que es optativo en muchas facultades. O sea, hay muchos Totalmente, abogados que mirá. no hicieron derecho internacional Totalmente. privado. Sí, fíjate. Entonces... Ya es como una doble complejidad, te tenés que buscar un especialista, ¿no? En Derecho Internacional Privado y además que esté en el extranjero, porque esa es otra, necesitas uno acá y otro en el extranjero, Sin ¿no? duda, y que cumplen las normas. Ahora vos fíjate que no cumplen las normas, la 26061, las normas de la Argentina. Sí, el sí. Código Civil y Comercial. El Código Civil y Comercial dice que cuando tienen que darle el cuidado personal a un progenitor,
tiene que primar el que vaya a facilitar ese vínculo con el otro. Lo dice el Código Civil y Comercial, que es moderno, que es nuevo, que se trabajó arduamente en esos escritos, en esas líneas, y sin embargo no se lo cumple. No se cumple. Entonces acá es como que la sana crítica, y esa es la que te criaste, ¿viste? Cada uno decide según su subjetividad, lo que ellos piden con la sana crítica. Lo que venimos diciendo, a veces los criterios, como decís vos, a veces hay vacantes o no son jueces especializados, ¿no?, en derecho de familia, y utilizan como esta carta, ¿no?, este comodín de la sana crítica para irse del derecho, ¿no?, y no fallan a derecho. Eso me parece grave. Pero ¿a vos qué te parece? A ver cómo podemos revertir un poco esto, ¿no? Que tenemos elementos procesales, no sé, ya sea recursos, ya sea, estábamos hablando de denuncias ante el Consejo de la Magistratura, ¿no? Yo creo que los profesionales tenemos que empezar, ¿no?, a ponernos firmes cuando vemos una situación, ¿no?, claramente injusta. Mira, yo creo que en todos los expedientes que uno está hay que hacer reserva de caso federal. Bien, perfecto, eso es clave. Eso es clave, hay que utilizar todo lo... Bueno, tenemos el caso Fornerón, incluso el mismo Fornerón lo contó, llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un caso aberrante, ¿no?, donde todos deberíamos aprender. Y sobre todo la Argentina, que adhiere a las convenciones internacionales, o sea, tiene raigambre constitucional, hay que hacerlo respetar, ¿no? Yo cito los instrumentos internacionales, hago reserva de caso federal, estamos ahí atentos, estamos apelando, pero es, digamos, como que hay que estar y hay que estar encima del expediente y hay que visibilizar esto, porque ya te digo, obstructores hay cientos y miles, pero más hay de aquellos que rodean a ese obstructor, todo ese círculo... con ese círculo social, ¿no? Hablo compañeros de trabajo, amigos, entonces ellos fogonean y aplauden, parecen focas aplaudidoras, y pongo este ejemplo para ilustrarlo. Gráfico para que se entienda. Claro, para que digo, no ven que detrás de todo esto hay un niño, niña o adolescente que el día de mañana va a tener graves problemas. Y que es el futuro de la sociedad, porque uno milita en esto, uno eligió el derecho de familia, para que el día de mañana, y yo me especializo en la obstrucción de vínculos, para que el día de mañana no le pase a mis hijos y a mis nietos esta situación. Obvio. Porque, vuelvo a repetir, vemos estos homicidios, estos bullying, ¿no?, que son de aumento exponencial, donde vos detrás de cada pibe ves una historia con un padre o una madre ausente. Y los responsables son los jueces, que no hicieron nada cuando ese niño o niña estaba judicializado. Total. Entonces hay que hacerle un juicio político a todos esos jueces. A todos esos que copian y pegan y que no toman el toro por las astas y deciden conforme a derecho. Que copian y pegan lo que dice, incluso en algunos comités interdisciplinarios, que debería haber más de 2 o 3, hay uno solo, porque los demás no fueron, y termina siendo uno solo. Un criterio de una persona que es, como venimos diciendo, ¿no?, una medida cautelar que te la otorgan inaudita parte, sin derecho de defensa, ¿no? Ahí vulnera todas las garantías constitucionales y por una persona que ni siquiera es el equipo interdisciplinario. En las falsas denuncias ni hablar, ¿dónde está el derecho de defensa? El debido proceso. Acá te condenan directamente por la Convención Belén do Pará, por la inversión de la carga de la prueba. Me parece realmente una atrocidad jurídica y me parece que la sociedad no está tomando conciencia de qué niños estamos formando. Totalmente. Porque esto se traslada a la escuela, se traslada a los clubes de barrio, se traslada a los contextos sociales. El niño después en su vida adulta no puede relacionarse con otros. Tiene esa incapacidad. Le genera problemas y secuelas que son irreversibles a una edad temprana. Eso es lo que me parece que no ven ni los padres y ni muchas veces los operadores judiciales, ¿no? Que justamente es importante ponerse firmes y hacer esto que vos estás diciendo, poner todos los elementos procesales que uno tenga, ¿no?, a su cargo para poder, de a poquito, obviamente que no es de un día para el otro ni de la noche a la mañana, pero para poder ir revirtiendo esta situación. Y Robert, vos ves que hay, comentame, ¿ves el tema de la falsa denuncia? ¿Vos ves que hay condenas o no del tema de falsa denuncia? Yo veo que poco o nulas directamente. Exactamente, poco o nula, coincido plenamente. Ahora es como que con este proyecto de las falsas denuncias que ha impulsado el mismo Estado Nacional, hay cierto foco en observar, ¿viste?, para ver qué se hace o qué no se hace,
porque se prima la ideología de género por sobre la perspectiva de niñez. Volvemos al mismo problema. Nos revirtieron los principios y valores, me parece, ¿no? Un poco. Claro, yo me acuerdo que antes uno decía, viste, nuestros abuelos, nuestros ancestros decían, bueno, cuando iban a tener un nieto decía, ojalá que salga varoncito, viste, porque el varoncito, bueno, como que tiene fuerza, claro, protección, esto, el otro. Y ahora vos decís, ojalá que no salga varoncito, porque si es varoncito puede estar preso directamente por esta inversión de la prueba. Es un problema ser hombro directamente, claro, ser hoy día sí, pobrecito si sale hombre, pobrecito, porque directamente ya está siendo juzgado, se perdió el principio de inocencia, se perdió el debido proceso. No. Directamente ya está condenado. No. Y ni hablar a aquellos que tienen múltiples causas, porque hay un grado de litigiosidad en la Argentina. Claro, donde este odio y este resentimiento moviliza masas. Y los jueces tienen miedo a esas masas, tienen miedo a las asociaciones, tienen miedo que los denuncien, tienen miedo que le carguen carteles en la puerta o que se encadenen. Claro. ¿No? Entonces terminan fallando a favor del colectivo de la perspectiva de género. Sí, es como nos han revertido los principios jurídicos, ¿no? Y vos decime algo, vos como periodista, porque también desde la parte periodística también, viste, como que se alienta y uno que le hacen una denuncia por violencia de género o por abuso o por acoso, ya es como que ya los medios te crucificaron de principio, ¿no? Ya tenés una carga muy fuerte, ¿no? ¿Vos ves que pasa esto? Que en los espacios donde yo estoy trato de visibilizar, porque para mí la concientización social es la salida a esto, ¿no? Porque ya te digo, es un problema social que está en auge y la misma sociedad es cómplice y partícipe necesario, ¿no? Lo que se llama en derecho penal partícipe necesario. Justamente. Entonces, es importante dar a comunicar y dar a conocer, porque vos antes hablabas, hace 10, 20 años atrás, había un caso de estos, ¿y qué hacía la familia? Lo tapaban, decían, no, que nadie se entere que tengo un juicio, que no puedo ver mi hijo, que esto, que lo otro. Era como un tema tabú. Ahora esto está siendo totalmente visibilizado, ¿no? De a poco, por la cantidad y este aumento exponencial que ha tenido en las últimas décadas. Entonces ahora a nadie le da vergüenza decir que es víctima de obstrucción de vínculos. A nadie le da vergüenza decir que sufre el direccionamiento indebido, la alienación parental, o que tiene una falsa denuncia, o que su hijo fue sustraído de forma internacional. Entonces es importante dar a conocer esto y decir que los jueces tomen el toro por las astas y apliquen nada más y nada menos que el derecho, que está escrito. Porque muchas veces le decís, pero esto, el artículo tanto dice tal cosa, y decís, pero la sala crítica entiende otra cosa. Claro, es que muchas veces está vinculado con esto, la presión social, ¿no? De las redes, porque hoy hay una masificación de la información, ¿no? Entonces que esto se ha visto en muchos casos, se ven presionados en casos penales, ¿no? Importantes. Están como presionados a fallar de una manera, ¿no? Por la presión social. Me parece que también esto de la masificación de la información, ahí le juega en contra, ¿no? A los jueces. ¿Vos cómo lo ves esto? Están presionados, por eso es importante ir erradicando todo esto y que el derecho sea equitativo, porque eso es el fin del derecho, ¿no? Buscar la justicia, la igualdad, equidad, que todo sea equitativo. Entonces, eso es el derecho. No puede tener más derechos uno que otro, y mucho menos derechos un niño, porque ya te digo, tiene un plus de derecho sobre cualquier persona, justamente por su condición de ser niño. Y no lo digo yo, lo dicen las propias convenios internacionales. Las convenciones internacionales. No, algunos dicen no, pero los convenios están por encima de la Constitución Nacional, porque son internacionales y porque la Constitución adhirió, o sea, tiene raigambre constitucional. Totalmente. Entonces digo, empecemos a respetar las leyes y empecemos a visibilizar esto. Nosotros en el equipo tenemos a psicólogos expertos en esto. Y realmente ahora están descubriendo nuevas enfermedades en su vida adulta, producto de no poder vincularse con su padre o con su madre en su infancia. Sabemos que los primeros años de la infancia son claves para un ser humano, porque te va a marcar el destino de esa persona, ¿no? Su desarrollo, sus aptitudes. Su desarrollo físico, cognitivo y social, digamos. Y crece como que le falta algo. Tiene una ausencia, ¿no? O le borraron una parte de su familia y algunos, ya te digo, hasta le borran su nombre, su apellido, su identidad. La identidad, es gravísimo y no hay padres que no lo ven y hay operadores jurídicos y jueces que no lo ven.
Y por Cuando eso, muchas veces le sugerís una terapia de coparentalidad mirá, y dice, no, yo no me voy a sentar con el otro porque lo odio, no tengo ganas de hablar. Pero hacelo por tu hijo, claro, porque claro, la claro. terapia de coparentalidad tienen que ponerse de acuerdo por el bienestar de su hijo, no por ustedes, Sí, sí. porque lo de ustedes tienen, ya Sí, está. sí, o ponele sea, que es irreversible, pero la rivalidad es tal como que no pueden ver ni velar por el bien de su no, hijo, ni ¿no? siquiera Es- quieren sentarse con la otra parte porque parece que no sí, lo sí, quieren ver ni en es figurita. Y gravísimo. lo que no entienden es que esa terapia de coparentalidad muchas veces colabora y ayuda a que el niño se cree en acuerdos mínimos, Sí, sí, sí. a qué colegio va a ir, Claro, a sí, sí, qué lo más básico. psicólogo va a ir, qué deportes va a hacer, cosas Que básicas. tenga la obra social, lo más básico, ¿no? Claro, Para un niño. bueno, ni hablar, muchas veces por esta disfuncionalidad que hay, el pibe se queda sin obra social, porque claro. le falta un papel o porque le falta el otro, entonces Sí, sí, ya porque estamos o no me quiere dar la desprotegiendo. me ha pasado que no le quiere dar la copia del DNI a uno de los padres para anotarlo en la obra social, ¿no? Cosas irrisorias, te diría. Perjudicando a su hijo. Sí, sí, sí. Cosas totalmente irrisorias. Pero comentame, Robert, un poco el tema, esto del interés superior del niño y cómo ves vos esto de que ahora tiene que ser escuchado, ¿no? Ante el juez. ¿Lo están aplicando bien? ¿No lo están aplicando bien? ¿Qué está pasando con ese tema? Generalmente no se aplica o Bien. se aplica mal, ¿no? Porque el interés superior del niño, vuelvo a repetir, es qué es lo mejor para Claro, ese niño. ¿Y quién claro. dice que es lo mejor para lo peor? Claro, Para vos claro. lo mejor es A y para Y mí para es el B, otro padre ¿no? es B. Entonces eso es muy subjetivo. Generalmente nosotros lo pedimos que se escuche el niño, ¿no? Y más con la autonomía progresiva, de Claro. acuerdo a la edad que tenga, tiene un desarrollo superior Sí, sí. que otros por esta autonomía progresiva. Entonces tiene más peso lo que diga una determinada edad que otra. Claro. Vos lo pedís para que se le dé esa oportunidad al niño de que pueda expedirse sobre este conflicto que tienen entre los padres, que él está inmerso en ese problema, y la mayoría de las veces no te dan lugar. O Mirá. sea, no te dan lugar a que el niño sea escuchado, porque claro, imagino que para el juez debe ser un trabajo, ¿no? Cumplir con su deber y citarlo a una audiencia, escucharlo. Claro. Y, Pierde y- tiempo, tiene que citarlo, ¿no? Tiene que, además Exacto. me imagino tiene que ser presencial para poder Sí, tiene que escucharlo. escucharlo su señoría, que lo termina no escuchando su señoría, sí. como en las audiencias 360, donde Sí. su señoría no se sabe dónde está. Sí, sí. Lo termina haciendo un audiencista que no tiene la menor idea del caso. La Este año menor creo que, idea- mirá, te digo, tuve una audiencia que me tocó con el juez, una 360, una este año. Imagínate. No tiene, el audiencista no tiene la menor idea del obvio, caso. no. Y nosotros, o sea, los progenitores y los abogados no pueden acceder a esa entrevista. No se sabe cómo se le preguntó a ese niño, Claro. qué se le preguntó, cómo fueron las preguntas. O sea, eso es uno de los proyectos para reformar la 26061, que es la Ley de Protección Integral del Bien. Derecho del Niño, Niña o Adolescente. Y bueno, si se logra esta modificación, como el aumento de las penas a las falsas denuncias, Bien. creo que va a empezar a cambiar la cosa, porque los abogados y las partes van a tener acceso a esas entrevistas, a las entrevistas que tiene el equipo técnico con ese niño, niña o adolescente. Entonces vamos a saber de qué forma se le preguntó, qué se le preguntó, si se indagó o no se indagó. No, porque hay profesionales y profesionales. Porque ahora cómo son, no son, digamos, no tenés acceso, las partes no, No tienen tenemos acceso. acceso, es el equipo técnico con el niño. O es ¿Y el ni juez las con graban? el ¿No niño. son grabadas? No, o- después termina Hace un el informe. acta, el informe sí, hacen un informe que ponen lo que ellos quieren. Claro, obvio. No, el informe es muy subjetivo también Sí, sí, y obvio. muy escueto. Entonces vos no sabés, porque te vuelvo al mismo ejemplo. Un niño que se sienta ante su señoría y le dice, ¿no querés ver a tu papá o Claro. mamá? No quiero. ¿Por qué? Porque es malo. Claro. Listo, Se chau. terminó, ya está. informe. En cambio hay otro que le dice, pero ¿por qué es malo? Y por tal cosa. ¿Y por qué hizo esto? ¿No? O sea, le pone un poco más de voluntad en Sí, su sí, trabajo, sí. empeño, esmero. Los que son buenos le ponen un poco más de... Y terminan, el resultado de esto es que terminan evidenciando que en realidad el niño fue manipulado, fue inducido y que tiene memorias implantadas. Porque ¿qué se va a acordar lo que pasó en los 3 años? Obvio. Que es falso en el 90% de los Sí, casos. sí, totalmente. Entonces digo, tomemos conciencia y esto de la visibilidad me parece como Sí, el hincapié Sí, preciso, totalmente. ¿no? Porque digo, la gente de la sociedad tiene que tomar conciencia. Vos sabés que en el edificio donde vivo hay gente que uno ni la conoce y uno va a un programa o al otro programa y dice, sabés que te vi y yo padezco la obstrucción de vínculo en la forma tal. Y sabés que te vi y parejo. O sea, Claro. resulta que casi todo el edificio ahora, o si no es ellos,
tiene algún conocido o un hermano, un amigo, un tío, o sea, es un problema social que está totalmente en auge. A medida que uno va divulgando se da cuenta que está Que sucediendo le pasa mucho. a todos. Sí. Por Que le eso pasa lo a importante y la idea de este programa es, como yo te decía, Robert, es traer siempre a profesionales de distintas ramas del derecho para visibilizar ciertos temas que la gente por ahí les pasa y realmente no saben cómo resolverlos. Ya sea temas laborales, ¿no? Temas penales, en este caso temas de derecho de familia, que me parece que son de los pocos temas que son, te digo, principales, porque como venimos diciendo y lo que vos haces hincapié, lo que le pasa al niño en los primeros años es vital y va a determinar su vida como adulto. Entonces es importantísimo divulgar estos temas. Por eso, viste, la idea de traerte a vos y que expongas, vos que tenés mucha experiencia en estos temas. Claro, la clave es buscarse a alguien que sea especialista Sí, en el tema, eso es lo ¿no? clave. Que sea especialista En en el derecho- tema y que analice el caso concreto para determinar Sí. de forma ordenada cuál es la estrategia y el marco a seguir. Porque Total. ya te digo, con esta ineptitud de la justicia, con esta deficiencia, una justicia arcaica, totalmente alejada de la realidad, Total. y los pocos elementos y herramientas que uno tiene para defenderse, si están mal aplicadas, el resultado va a ser el mismo. Totalmente de acuerdo con vos. Bueno, nos quedamos sin tiempo, Robert. Gracias por venir a explicar estos temas. Un Vamos a placer. tener más emisiones para hablar de estos A temas. disposición. Decime tus redes, decí tu programa de radio que tenés, comentale a la gente así te puede ver. Me pueden ver por Reporte Urbano todos los viernes a las 10 horas en AM 1010 Onda Latina y las más de 50 retransmisoras en 8 países. Espectacular. Perdóname, Y- ¿se retransmite por YouTube también? ¿Se puede ubicar o no? Sí, por mi canal, Roberto Ah, Villalobos Atlas. ahí está. Y las redes es @Villalobos Atlas en todos. Perfecto, así búsquelo al doctor, cualquier tema en derecho de familia, que él es especialista, le pueden hablar. Así que gente, buenas noches, muchas gracias. Reitero, vayan a verlo al doctor a sus redes, síganos en Canal 22 Web, será _injusticia en Instagram y el canal de YouTube propio será Injusticia. Buenas noches y muchas gracias, hasta la próxima emisión.